Si pensabas que el mundo de la moda ética y artesanal se limita a la venta online, piénsalo de nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo conquistar el mundo offline y conectar con tus clientes de forma auténtica, cara a cara. Porque no hay nada como que alguien toque esa prenda artesanal, sienta su calidad y conozca la historia que hay detrás de ella. Así que si quieres aprender las mejores estrategias para vender en mercados, pop-ups, tiendas físicas y más, este video es para ti. Comencemos. La venta offline es más que un simple canal de ingreso. Es una experiencia sensorial. Permite a tu cliente potencial tocar, ver, oler y sentir tus productos. Además, crea una conexión emocional que difícilmente puede replicarse en el mundo digital. Según un estudio reciente de Forbes, las experiencias físicas en pop-ups y ferias generan un 30% más de fidelización en los clientes comparado con las interacciones únicamente digitales. Para las marcas de moda ética y artesanal, esto es fundamental, porque qué mejor forma de contar la historia de tus productos que hacerlo en persona. Recuerda, lo artesanal también es lo humano, y las relaciones humanas son la base de cualquier relación comercial exitosa. Estrategia de ventas en eventos y pop-ups. Los eventos pop-ups son ideales para cualquier marca emergente que busca darse a conocer. Los eventos pop-ups son realmente una plataforma muy interesante que ayuda mucho a esas marcas, no solamente emergentes, sino también ya consolidadas, que ayudan a la creación de esa interacción cliente, producto y marca. Aquí te voy a mencionar algunas de esas estrategias clave. Crea un stand memorable. Te recomendaría usar materiales naturales como madera o textiles que reflejen esa identidad sostenible. Un ejemplo increíble de esto es el diseñador Juan Pablo Socarrás, quien utiliza piezas tejidas y accesorios culturales como parte de su presentación. Pero si estamos con un presupuesto estricto, podemos utilizar materiales orgánicos como el lino o el algodón, los cuales harán su trabajo y de hecho tendrán una muy buena presentación para tu stand. Recuerdo que cuando yo hice parte de un mercadillo, que era de hecho la marca de mi hermana, llevamos una mesa de madera, un mantel de algodón y algunos pequeños stands también de madera que hicieron que resaltaran los productos de mi hermana, que en este momento eran unos collages muy interesantes que estaban muy en sincronía con el público que asistía a ese mercadillo, porque era un mercadillo tipo vintage y alternativo. Cuenta historias. Diseña un pequeño rincón en la mesa que tengas donde muestres fotos o un video en constante rotación o mostrando cómo y dónde se fabrican tus productos. Puedes ayudarte con un iPad o un laptop o simplemente un álbum de fotos que vaya mostrando ese proceso de la creación de la marca o dónde se genera esta producción. O simplemente cuando lleguen las personas puedes contar la historia detrás de tu marca para llevar a tu cliente a ese mundo sostenible que representa tu marca. Ofrece experiencias únicas. ¿Qué tal un rápido taller o una demostración de botanical printing en vivo? Conozco de primera mano ferias que permiten y de hecho impulsan a que cada expositor haga un pequeño taller durante la feria. Este taller, por ejemplo, de punch needle puede darse en 1 hora y este se puede dar enfrente de tu stand, mientras que las personas que están tomando ese curso o ese taller pueden tener acceso a los productos o a los paquetes que puedas brindar sumado a la experiencia que esas personas están teniendo en ese momento. Imagínalo como si fuese un complemento. No solamente estás brindando un curso en donde las personas están experimentando el cómo hacer este producto que estás ofreciendo, sino que también le podrás dar a través de tu stand las herramientas que necesitan para poder llevar ese curso a sus casas y desarrollarlos por ellas mismas o por ellos mismos. Esto no solo atraerá más personas a tu espacio, sino que también generará contenido que los asistentes querrán compartir en sus redes sociales. Toma un paso más allá de la experiencia que puedes generar cuando ellos visiten tu stand, porque eso también generará recordación de marca. Recuerda que las marcas no se posicionan solo por su nombre o por su producto, sino más bien por lo que te han hecho sentir o lo que te provocaron en ese momento cuando lo experimentaste por primera vez. Es crucial de que aproveches esa oportunidad que te brinda una plataforma como una feria o un mercado para generar esa conexión que estará ligada por siempre cada vez que ese cliente vea tu producto. ¿Cómo hacer alianzas con tiendas
tiendas físicas. Vender en tiendas físicas es otra gran oportunidad, especialmente si eliges boutiques que compartan tus valores artesanales o sostenibles. Déjame darte el paso a paso para crear alianzas exitosas. 1. Investiga tiendas locales. Busca boutiques que ya estén alineadas con la moda ética. Hazlo con ayuda de plataformas como Google Maps o redes sociales y toma nota de su estética y clientela. Pregúntate si el ambiente va en sincronía con los valores de tu marca, el tipo de ropa o accesorios que se encuentran en ese establecimiento también van en sincronía con tu producto. Todos esos aspectos son súper importantes para que no solamente tu producto pueda ser escogido potencialmente por esta boutique, sino también para que este pueda ser resaltado en medio de todos estos artículos que se venden en esa boutique. Prepara tu propuesta. Diseña un media kit atractivo que incluya fotos de tus productos, tu historia y datos importantes sobre el impacto sostenible de tu marca. Si puedes incluir datos de ventas anteriores, muchísimo mejor. Si no lo tienes, puedes apalancarte también el número de seguidores en tus redes sociales o mostrando simplemente el producto en escenarios en donde la clientela de esa boutique se revolge. Esa palabra es en italiano. En donde los clientes de esa boutique están inmersos. Si están interesados en cómo desarrollar ese media kit, házmelo saber en los comentarios a ver si hago un video acerca de eso. Puedes contactar a estas empresas locales vía mail, teléfono, por redes sociales, yendo al negocio físicamente, pero lo importante es crear ese primer contacto para luego desarrollar una conversación y que finalmente resulte en una orden de tu producto. Puedes también consultar en su página web porque seguramente algunas de estas boutiques que adoptan otras marcas para exhibirlas en sus vitrinas tienen una sección en esta página web llamado Trabaja con nosotros o expon tus productos en nuestra tienda. Si no te contestan en la primera ocasión, no te desanimes, es normal. Seguramente reciben muchas solicitudes a diario y es aquí donde tienes que hacer el mayor esfuerzo para resaltar entre todas esas solicitudes. La idea no es solo dar a conocer tu producto, sino convencer a esta boutique de que al adquirir tu producto, su boutique se valorizará y adquirirá muchos beneficios, es decir, demostrar que hay un gana-gana. Negocia con claridad. Debes definir aquí los porcentajes claros de comisión, reposición de inventario y exclusividad. Es clave sentar expectativas para ambas partes, para que no hayan sorpresas en el futuro, pero por sobre todo para que no hayan desacuerdos y que siempre esté una puerta abierta para volver a hacer negocios en un futuro. Es importante crear relaciones con todos los stakeholders, es decir, con todas las personas de interés que hacen parte de esta transacción o acuerdo comercial. Hemos llegado a la sección número 4 de este video en donde te explico acerca de las estrategias de mercados y ferias. Y obviamente aquí hacemos mucho hincapié en estas dos plataformas porque son el corazón del comercio offline para marcas éticas y artesanales. Aquí te voy a proporcionar unas claves para que las puedas aprovechar al máximo. 1. Selecciona las ferias adecuadas. Participa en aquellas que atraigan a tu público objetivo. Por ejemplo, en Colombia, el mercado Expo Artesanías es un lugar perfecto para conectar con clientes que valoran la tradición y la sostenibilidad. También aplican los mercadillos locales que, de nuevo, giran en torno a la sostenibilidad, lo ético y como plus lo étnico. En Colombia, más precisamente en Santa Marta, mi otra tierrita, hay un mercadillo que se hace en una reserva natural llamada Mamancana, que de hecho fue el lugar donde me casé. Y me parece que es un lugar que reúne todas las condiciones para exponer tus productos sostenibles. Aquí en Italia hay muchos mercadillos con temáticas diversas que ofrecen música en vivo, buena comida, un lugar chill para estar con amigos y pasar un buen rato. Mejor dicho, es un ambiente súper chévere para exponer tus productos con buena energía. 2. Construye tus relaciones personales. Los mercadillos no solo son para vender productos, sino también para crear esas conexiones con tu cliente. Conversa con ellos, dales tarjetas de presentación, invítalos a seguirte en tus redes sociales y asegúrate de contarles la historia detrás de tu marca cada vez que tengas la posibilidad. Como ya les conté en este mismo video, yo estuve en un mercadillo con mi hermana participando todo el día un domingo. Fue una experiencia muy interesante porque pude ver desde otra óptica cómo era estar presente en uno de estos mercadillos, ser el expositor. En cada ocasión, a pesar de que era un producto, digamos, sencillo, era siempre importante darle a conocer al cliente o a la audiencia cuál fue el nacimiento de ese producto, de esa marca y cuál fue su evolución. Esto no
solamente creaba como esa conexión o ese punto inicial de conexión, sino que también permitía al cliente identificarse de pronto con alguna de esas obras que estábamos exponiendo en ese momento. Es decir, cada producto adquirió un valor mayor al conocer la historia que había detrás de cada una. Fue algo muy interesante de ver y además nos permitió no solo interactuar con el cliente, generar esa conexión, permitir que ellos siguieran esta marca, sino también nos permitió conocer a otros artesanos que vendían otros tipos de productos y precisamente llegué a conocer personas, incluso de mi país, que estaban siendo expositores con marcas muy interesantes, muy ligadas al corazón y sobre todo sostenibles. 3. Crea promociones exclusivas. Ofrece descuentos especiales o productos limitados que solo estén disponibles durante ese evento. Esto generará un sentido de urgencia que impulsará las ventas. Finalmente, para la última sección de este video, te quiero hablar acerca de optimizar tu estrategia offline utilizando la tecnología. Nunca subestimes el poder de la tecnología para potenciar tus ventas offline. Estos son los recursos indispensables que debes tener en cuenta. Pagos móviles. Plataformas como Square o SumUp son imprescindibles en este mundo tecnológico en el que estamos viviendo ahora. Lo sabemos que para nuestras generaciones y las generaciones que vienen delante de nosotros, normalmente los pagos se realizan con el teléfono. Es poco probable que estas personas lleven consigo efectivo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta siempre un lector de tarjeta para hacer efectivas las compras y facilitar los pagos con tarjeta de débito o crédito. Genera contenido en vivo. Mientras estás en tu tienda o en tu stand, puedes grabar historias para subirlas a Instagram, puedes grabar múltiples videos para subirlos a TikTok o también a Instagram, no solamente mostrando el desarrollo o el montaje de tu stand, pero también la interacción que tienen los clientes con tu producto, también haciendo un poco del backstage que se pueda ver, ¿sabes?, detrás de un mercadillo. Todo contenido puede ser usado de manera inteligente para luego potencializar tu marca. Recoge datos de sus clientes. Puedes pedir sus emails. WhatsApp yo diría que es un poco invasivo, pero puedes pedir los datos importantes y que ellos te permitan y con los cuales se sientan cómodos de darte para que tú puedas estar actualizándolos con cualquier oferta o nuevos eventos que vayas a tener con tu marca. Tener un mail no solamente te permite tener ese acceso a la bandeja de entrada de tu cliente, sino que eso también te permite generar recordación de tu marca a este cliente. Evita por todos los medios el bombardear con emails a las bandejas de entrada porque obviamente las personas cancelarían la suscripción si son muchos los emails que estás enviando. Y ahí lo tienen mis creadores de moda consciente. Una guía completa para llevar a tus ventas offline al siguiente nivel. Recuerda que cada interacción cara a cara es una oportunidad para compartir tu historia, tu pasión y tu compromiso con la sostenibilidad. Ahora dime, ¿cuál de estas estrategias planeas implementar primero? Déjame tus respuestas en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir una notificación cuando subo otro video. Nos vemos pronto y sigamos creando un mundo más ético y consciente. ¡Chao! ¡Mua!